a todas. Si bien estamos en horario, si les parece, esperamos unos minutos a que se vaya sumando alguna gente más. Sabemos que están finalizando las mesas que empezaron a las 16:30, así que posiblemente algunas de esas personas estén yendo y viniendo entre mesas, así que nos damos unos minutitos para sumar a más gente a esta mesa, ¿sí? Hola a todos, bueno, mi nombre es Bernardo Penouco, yo soy trabajador social, autor del libro Conmuévase, editado por la editorial Sudestada, y bueno, agradecido a estas jornadas que organiza la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Facultad de Trabajo Social, y en esta ocasión vamos a estar hablando un poco del libro, pero sobre todo de las distintas formas de la escritura, tanto en la cuestión más literaria como también dentro del marco del campo disciplinar del trabajo social. Así que bueno, vamos a estar trabajando un poco esas narrativas y charlando con las compañeras de la Facultad de Trabajo Social que me han invitado al evento. ¿Sabías que renovamos nuestra revista científica? Desde su primera edición, en 1994, Revista Utopías ha evolucionado, ampliando su enfoque más allá del trabajo social, para incluir diversas disciplinas y geografías, habilitando una gran diversidad de voces y transformando sus procesos editoriales y de validación científica. A 30 años de su nacimiento, dimos un nuevo impulso al trayecto construido con la revista Utopías Segunda Época, una versión renovada de esta publicación que se consolida como un espacio estratégico para la construcción y divulgación del conocimiento en el campo de las ciencias sociales y humanas. Mírala en nuestro sitio web www.fts.uner.edu.ar. Comunícate con el equipo de Utopías Segunda Época, utopiassegundaepoca.fts@uner.edu.ar. Bueno, ahora sí, con estos minutitos de tolerancia, le damos la bienvenida a esta mesa 12 de estas segundas jornadas integrales que van cerrando exitosamente estas 2 jornadas de intercambio, de trabajo, de conversación en la FTS. La verdad que lo que se ha producido estos 2 días, a pesar de que la virtualidad a veces, ¿no? Nos provoque, ¿no?, las ganas de encontrarnos, abrazarnos, vernos e intercambiarlo con un mate, ha permitido también que participen desde distintas geografías y eso también ha posibilitado potenciar los intercambios. Quiero decir personalmente en esto que estas jornadas también se sostienen en el marco de del plan de lucha que se sostiene, ¿no?, por parte esta semana de manera completa de una de las confederaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras universitarias, que es la CONADU histórica. Coincidimos con CONADU el lunes y martes y esta semana se completa, ¿no?, con estos también días de plan de lucha, así que redoblar también las apuestas de que los espacios universitarios se llenen de conversaciones, de intercambios, de traducciones, que nos permitan transitar también las angustias y las perplejidades, produciendo cosas e intercambiando con otros esto que hacemos, que es nuestro trabajo cotidiano de integrar docencia, investigación, extensión, activismo, territorio, ¿no?, e intervención social en sentido amplio. Así que agradecidas también de poder ser parte de este espacio. Antes de iniciar esta mesa 12, que es la frutilla de estas jornadas porque es la última mesa de todas las previstas, así que también nos podemos dar el lujo de tomarnos el tiempito, ¿no?, de conversar sin tener que salir corriendo para ninguna otra actividad. Feminismo, sexualidades y teorías de género va a iniciar con una presentación y un saludo institucional y luego hacemos la primera ronda de presentación de quienes van a exponer aquí en esta mesa. Así que, Alonso, si querés poner el video.
Acompaña gente de nuestro país, sino también les doy la bienvenida a nuestra Facultad de Trabajo Social en el marco de las segundas jornadas integrales de investigación, extensión y docencia. No solo nos acompaña gente de nuestro país, sino también de Brasil y de España. Estamos muy contentos por ello y en un momento de intensa lucha de la Universidad Pública Argentina queremos seguir trabajando y produciendo como lo venimos haciendo desde hace muchos años, ya más de 50 años. Sean muy bienvenidos y que tengan muy buena jornada. Bueno, muchas gracias. En esta mesa estaremos coordinando en distintas funciones. Yo, Alfonsina Angelino, docente de la facultad, creo que nos conocemos entre todos. Francisca Charrier, próxima egresada de nuestra Facultad de Trabajo Social. Y Alonso Amaya, que está en la asistencia técnica, un poco en la sombra porque está con problemas de conectividad, pero va a sostener toda la cuestión técnica de este encuentro. Así que, si querés, Fran, te paso la posta para la presentación de las ponencias e iniciamos. Bueno, buenas tardes a todas. Un gusto, la verdad, encontrarnos en estas jornadas. Habíamos hablado un poco con Pupi y con Alonso de por ahí respetar el orden de lo establecido en la grilla de la jornada, si a ustedes les parece, si dan el ok. Yo voy a hacer una breve presentación de cada una, más o menos de lo que nosotros ubicamos. Si ustedes quieren ampliar después en sus presentaciones respecto a sus títulos y demás, pueden hacerlo. En la primera exposición tenemos exclusión de las mujeres en los procesos de pactos constitucionales de Brenda García Tito. Ella es licenciada en Ciencia Política, becaria doctoral de CONICET, realizando el doctorado de Ciencias Sociales de nuestra unidad académica y, bueno, y trabaja en el INES también. Así que, bueno, si quieren, les damos unos 10-15 minutitos por ponencia y las preguntas las hacemos más o menos como se viene manejando el resto de la jornada, las hacemos al final en una ronda de preguntas generales, si les parece, de intercambio. Así que, bueno, Brenda, te doy la bienvenida. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, como dijo la compañera, yo estoy realizando mi tesis doctoral y en ese sentido me interesaba en esta instancia sintetizar una parte de lo que va a ser mi marco teórico, el cual en esta ponencia específicamente fue dictado por Eduardo Rinesi. Entonces lo que hago es tomar algunos de los conceptos que él aporta, especialmente restos y desechos, para pensar la exclusión de las mujeres de los procesos constitucionales, que es específicamente lo que yo estoy viendo, los procesos constitucionales y en ese sentido las estrategias que se han dado a las mujeres para ser parte de la cultura, de lo político, de la política, de lo público y de los procesos constituyentes. En ese sentido yo miro la ciudadanía política de las mujeres mirando especialmente la reforma del 94 de la Constitución Nacional y los diferentes mecanismos y estrategias de influencia que llevaron adelante el movimiento de mujeres en Argentina, pero especialmente en Santa Fe durante el 94, digamos. Entonces, la verdad que fue bastante complicado sintetizar lo que iba a decir en este tiempito, pero me gustaría focalizar en algunos conceptos que Rinesi va a tomar de Rancière también para pensar la política y en ese sentido contarles cómo voy desarrollando, el desarrollo de lo que va a ser el marco teórico y los antecedentes también de la tesis. Después el trabajo de campo es como que recién estoy empezando a tener algunas conversaciones con quienes han sido parte del movimiento de mujeres, que en nuestra casa de estudio, una de ellas muy importante es Alicia Genolet, quien trae la perspectiva feminista también de la mano de sus compañeras santafesinas. Bueno, entonces lo que hace Eduardo es desarrollar más que nada su libro Restos y Desechos, el Estatuto Residual de la Política, y él dice que lo que tenemos en común quienes compartimos un espacio y tiempo determinado es el lugar y el objeto de una querella que es permanente.
Entonces él va a decir que esto, el mantenimiento abierto de esta gran querella, es lo que define la forma republicana y democrática de las comunidades. Entonces va a tomar el concepto de política de Rancière como esa toma de la palabra de los que sin parte están reclamando continuamente la parte que les corresponde y que no tienen en una sociedad que los desprecia y los excluye. Entonces ahí da el concepto de desecho y de resto. Y la diferencia entre uno y otro es que el desecho es quien, intentando ser parte de esa gran comunidad, de ese todo, se deshace de algo de sí mismo para poder pertenecer y seguir siendo parte. Y el resto es a quienes comandaban esa política, digamos, esa querella, lo dejaron al costado del camino, pero sin embargo todo el tiempo están buscando volver, digamos, y a lo largo de la historia lo han podido hacer, digamos, más allá de que no se han deshecho de esa parte de sí que querían que se deshagan, han luchado y siguen estando, digamos. Entonces él lo que dice es que piensa, digamos, la lógica de los desechos en una sociedad que, aparte de producir bienes, subjetividades e instituciones, también produce sobras, restos y desechos. En este sentido, él trabaja mucho con la tragedia como un método, digamos, y una forma de escritura. Él la va a pensar específicamente en Hamlet, pero acá yo lo que hago, o lo que me interesaba compartirles, es que él toma dos problemas que tiene la tragedia, digamos, y una es, él lo toma y lo especifica, lo desarrolla, digamos, con Hamlet, y ese ser y ese deber ser que se contraponen y que no pueden lograr unirse, porque Hamlet le sucede que tiene que matar a su tío porque mató a su padre, entonces como una moral, dos morales que se contraponen, ¿no? Y después hay una promesa de lograr comunidades cabales en la que estemos todos, pero eso, dice Rinesi, no ha superado el estadio retórico. Nunca hemos tenido comunidades en que todos permanezcamos a eso, ¿no? Y la tragedia y la política lo que tienen en común, y por eso también sirve utilizar la tragedia para pensar la política, es el conflicto. Pero la tragedia tiene un conflicto que es irresoluble, y en la política el conflicto, o sea, la resolución del conflicto va a demostrar la dignidad de la política, así como su estatuto, digamos, en la capacidad que tengamos de resolver ese conflicto y que no pasen cuestiones trágicas, digamos. Entonces va a marcar 3 puntos, digamos, de la tragedia. La política dice que se obstina en no ser trágica, pero yo voy a ir haciendo un análisis histórico de algunas de las mujeres que antes del siglo XVII y del contractualismo, como los contractualistas son los mitos, digamos, que van a nutrir después al constitucionalismo y las ideas de los teóricos políticos que dividen el estado de naturaleza y la sociedad civil. Entonces ahí ya hay momentos de tragedia, que la política no puede conservar su dignidad porque hay muertes de mujeres que querían ser parte de esa disputa, de esa gran querella, y no se las dejó ser. Después dice también Rinesi que la tragedia funciona como un límite, ya que muestra el peor escenario posible. Entonces la política, si quiere volver a mostrar su dignidad, tiene que no llegar a ese límite. Y después presenta como, de una forma radical, la situación de un sujeto o de un grupo de sujetos que tienen que asumir sus acciones, digamos, que muchas veces hacemos las cosas con las mejores intenciones y sin embargo las acciones nos llevan a otro lugar, digamos. Bueno, en ese marco, digamos, es que él va a pensar el desecho y el resto como dos conceptos para pensar la querella y ese intento de que estemos todos ahí. Y yo lo que voy a hacer para poder poner un poco en cuestión la gran querella y la dignidad de esa política
y de ese concepto de política y de las teorías políticas, es pensar algunos de los mecanismos de exclusión que se ha tenido a lo largo de la historia para excluir a las mujeres, no solamente del ámbito público, sino también de la cultura, digamos, de la marca, de la escritura y la discusión, digamos, en la cultura. Porque lo que sucede es que yo soy parte de una cátedra en la que especialmente empezamos a estudiar a la primera escritora profesional de Occidente que se considera, que es Christine de Pizan. Ella es del siglo XV y ya va a estudiar y pensar la ciudad, va a escribir una obra que se llama La ciudad de las damas, pero después vamos viendo otros ejemplos de mujeres que tienen la particularidad que son pocas mujeres que son reconocidas y también tienen la particularidad de que son como consideradas excepcionales, porque lo que sucedía es que a las mujeres desde ya el siglo XV lo que se hizo fue darnos una educación diferencial. Esto llevó a que no se nos forme, por ejemplo, en retórica, que era uno de los aspectos básicos para discutir. Y el logos, digamos, como que estaba ahí en esa capacidad arquitectónica, digamos, de pensar la vida en comunidad y que va a venir de los clásicos, de los antiguos, digamos. Entonces, desde los antiguos es que ya se habla de la idea de naturaleza de las mujeres y se empieza a asignar dentro de ese espacio privado, que sería la familia, digamos, sí, y en general, digamos, como pensando en la naturaleza y las capacidades de las mujeres, bueno, este rol de madre, esposa, que estaba muy ligado a la literatura misógina, que era un espacio bastante normal porque las iglesias tenían la posesión del conocimiento, de las universidades, de lo que va a ser el discurso académico, digamos. Entonces, bueno, yo ahí lo que quería marcar era algunos ejemplos de mujeres que ya los dije, pero Christine de Pizan, Mary Astle, Gabrielle Sullón, que a mí lo que me llamó bastante la atención de todas estas mujeres, que no son muchas, digamos, al menos en el pequeño estudio que vamos haciendo, pero todas apuntaban a interpelar a las mujeres y decirle, tenemos la misma dignidad que ellos, hay que estudiar, o bueno, siempre había una relación ahí con la educación. Y cuando llegamos ya al siglo XVII, lo que sucede es que el liberalismo y el feminismo van a compartir un origen común, y ahí va a haber una gran discusión entre patriarcalismo y liberalismo, de la mano de Locke, en el cual va a triunfar para la idea de lo público el liberalismo político. Y se piensa que, y ahí empieza la ficción de lo público y lo privado también, como dos espacios en los que, por ejemplo, dentro del espacio privado ya había naturalmente diferencia, entonces decía el patriarcalismo que había que sostener eso, y el espacio público como un lugar en el que termina triunfando esta idea individualista, igualitarista y convencionalista, y donde empiezan los pactos constituyentes, pero que hay una gran dificultad para lograr un acuerdo entre quienes eran libres e iguales, digamos. Y acá está Olympe de Gouges y su actividad política muy activa, digamos, en la que ella disputa junto a sus compañeros para que durante la revolución se cambie de modelo político, pero sus mismos compañeros como que terminan guillotinándola y denunciándola como traición a la patria por sus ideas, digamos, y por también tener una idea monárquica. Discúlpenme, pero es acá, sí que voy a tener que atender, pues están golpeando las manos. Adrián, igual te íbamos a decir que ya estábamos en 2 minutitos más y tenías que terminar tu primera tanda de tiempo. Si querés, agarrar en ese minutito y después atendés y ya seguimos. Bueno, dale. Bueno, pero igual tengo que... Ahí ven. Bueno, resumiendo y cerrando ya entonces... nada, el constitucionalismo lo que tiene es esta idea de racionalizar el poder político y poner límites, digamos, por una constitución escrita, y ahí se organizan los poderes y se reconocen los derechos fundamentales. Entonces, ahí empieza también esta unión, digamos, de política, saber y poder,
en los que yo también voy a tomar ahí el concepto de Moreno Sardá de arquetipo viril, en la que ella dice que dentro de las mismas ciencias jurídicas en este caso, pero ella lo va a hablar del conocimiento y de las ciencias en general, la palabra pública es un decir para orientar el hacer y el logos arquitectos, y es también un modo de comportamiento público con el que se persuade que el funcionamiento de la sociedad es natural, digamos, y se van a ir construyendo grupos de poder, ella dice, en su mayoría varones, que son quienes habitan estos espacios, y va a ser un saber formulado por y para el ejercicio del poder, que es producto y productor de un yo cognoscente en el que se formula el saber vinculado al poder, pero un tipo especial de poder que va a tener que ver con quiénes son ciudadanos, quiénes pueden estar en esa gran querella, y bueno, eso más o menos sería. Muchas gracias. La ponencia que sigue es de Cristela Ramírez, titulada La calle para las mujeres T, de la expulsión a la resistencia. Cristela es licenciada en Trabajo Social, magíster en Salud Mental, y docente e investigadora de nuestra unidad académica de la Facultad de Trabajo Social. Así que bueno, Cristela, te dejo a ti. Bueno, yo saludo nomás, porque hoy van a exponer Andrea De Asi y Carolina Cian, que son parte del equipo de investigación que trabajamos juntas, así que las vamos a escuchar a ellas. Bueno, hola, buenas tardes, un gusto estar con todos ustedes. Como dijo mi compañera, esta ponencia se denomina La calle para las mujeres T, de la expulsión a la resistencia, y esta producción, quienes integramos este proyecto de investigación que se denomina Experiencia de Grupalidades, Organizaciones y Asociaciones de Personas Transgénero de la provincia de Entre Ríos, queremos compartirle, digamos, algunas de las reflexiones que fueron surgiendo en la confección del primer informe de avance del proyecto, donde consideramos necesario poder incluir la voz de las mujeres T que participaron en espacios colectivos, para conocer un poco cómo fueron trazando esa trayectoria, digamos, cómo fueron constituyéndose como sujetas políticas, y cómo fueron construyendo justamente la resistencia desde ese lugar, digamos, donde la sociedad misma las había expulsado y descartado. Nosotras hablamos de sujetas T o mujeres T, digamos, como una forma, digamos, dejar abierta la posibilidad de autodenominación, porque algunas de ellas deciden nombrarse como travestis, otras buscan reivindicar la categoría de traba, y las más jóvenes que después, digamos, de la ley de identidad de género, se denominan como trans. Entonces esto es como que nos interpela como investigadoras de la necesidad, digamos, de no obturar la autopercepción de estas personas que entrevistamos y de, digamos, adoptar la palabra, la letra T como una designación habilitante. Como todo estudio de lo social, digamos, este estudio es situado, se analiza, digamos, tomando en cuenta el contexto que indudablemente, digamos, empuja a determinados procesos o niega a otros. Entonces, vemos ahí cómo las mujeres T fueron conformándose como sujetas políticas en la lucha colectiva, ¿no? En el encuentro con otras y en la calle. Y de allí surge las organizaciones, digamos, y la resistencia acompañándose unas con otras. Ahora también la conquista de derechos, que sabemos, digamos, que estos derechos no son para siempre, que su concreción y que se respeten, digamos, es una tarea permanente, más ahora, digamos, en el contexto actual que atraviesa nuestro país, donde particularmente se han ensañado, digamos, con las políticas de ampliación de derechos desde la perspectiva de género, también la anulación de políticas sociales, el cierre de organismos públicos relacionados con las mismas, que
digamos, no es el objetivo acá poder analizar en profundidad estos aspectos, pero sí mencionar, digamos, cómo esto afecta en particular a las mujeres T, donde muchas de ellas que pudimos entrevistar hasta el momento fueron despedidas, digamos, de sus empleos en el Estado, empleos que fueron conseguidos, digamos, mediante la ley de identidad de género, mediante la ley del cupo laboral, y esto trae como consecuencia que muchas de ellas han vuelto al ejercicio de la prostitución como una forma, digamos, de subsistir, digamos. También podemos ver que ese emerger como mujer T, digamos, también trae como consecuencia, por así decirlo, de la expulsión de sus familias, digamos, y también de las instituciones, como la escuela, por ejemplo, por adoptar, digamos, una identidad que desordena y esto queda como único destino para ellas la calle. Por otro lado, para cumplimentar con los objetivos que nos propusimos en la investigación, se realiza un rastreo bibliográfico donde se indagan las formas organizativas y asociativas que han tenido las mujeres transgénero en nuestro país y en Latinoamérica, y en particular en la provincia de Entre Ríos, de las entrevistas de aproximación surge que las primeras acciones, digamos, grupales que se dan se organizan justamente en torno de las protestas o en defensa de compañeras que fueron detenidas, ¿no? Es decir, resistiendo a los edictos policiales que justificaban la opresión de la fuerza represiva. Luego de eso, buscando sumarse y fortalecerse con grupos de la disidencia sexual, fueron de a poco, digamos, cobrando visibilidad en las marchas del orgullo, mientras que se construía su propia identidad. Bueno, y ahí nosotras nombramos algunas de las pioneras, por así decirlo, Loana Berkins, Marlene Guayar, Diana Zacayán, que han sido algunas de las precursoras que han recuperado la memoria del camino andado en la consecución de los derechos. Bueno, eso en parte, y ahora le dejo la palabra a mi compañera Andrea. Bueno, gracias, Caro. Me ha dejado poco para decir. Creo que ha resumido muy bien lo que este proyecto viene llevando adelante, que es más que nada recuperar o dar el protagonismo a estas emergencias T y que sean ellas quienes puedan tener un relato propio de su propia historia, digamos. Por ahí, a medida que íbamos avanzando en la investigación, el cuestionamiento hacia nosotras, digamos, la vigilancia epistemológica que teníamos, era si realmente nosotras en la producción de conocimiento estábamos representando esas voces, si realmente estábamos logrando poder traducir lo que ellas querían decir, y yo creo que esa vigilancia epistemológica nos llevó a esto, a encontrar categorías tan amplias como subjetividades T, partiendo de romper con este preconcepto que nosotros usábamos la categoría transgénero, y a medida que íbamos avanzando en la producción y en el avance del encuentro con las entrevistadas, ellas mismas, digamos, recuperaban otra categoría, que es la categoría de travesti, esa recuperación como resistencia, como decimos, resistencia política, de sujetas políticas, creo que habla de esto, digamos, de cómo se denominan ellas y cómo la denomina la academia. Por ahí, cuando la compañera Brenda nombraba, me llamó la atención lo de restos y desechos, y de esta búsqueda de identidad política de estas grupalidades, porque realmente estas grupalidades o emergencias T construyeron su identidad política en los restos, en los desechos, los márgenes que decimos nosotros, que fue el lugar, la calle, y que fue a partir de la manifestación y encuentro en la calle con otras 3 o 4 compañeras que también estaban sufriendo la persecución, como nombraba Caro, de lo que es el aparato represivo en ese entonces, más que nada el sistema policial, que tenía la potestad de encerrarlas por el solo hecho de incumplir con algunas cuestiones administrativas, como vestirse con ropa de otro género. Y hay autoras que dicen que los edictos policiales en realidad vienen a condenar
a las personas no tanto por lo que hacen, sino por lo que son. Es decir, no cometían un delito tipificado en la cuestión penal, entonces se crea un aparato administrativo para condenar de alguna forma aquello que está por fuera de la norma establecida o lo que ellos denominaban usos y costumbres o lo establecido por la moral que todos debían respetar. Una parte interesante también que nos interesa rescatar es cómo estas grupalidades, más que nada en los años 90, empiezan a tener más presencia en lo que es la escena público y política, producto de estos reclamos, que era la no persecución, la no detención, que de a poco empiezan a modificarse en lo que son las legislaciones, que si bien se eliminan algunos artículos administrativos, se empiezan a crear otros como el Código de Convivencia, que obviamente son debates que se dan donde ellas no participaban. Se debatía sobre estas grupalidades, pero sin ellas. Y ahí hablamos también de la restricción de estas grupalidades que se les permite, entre comillas, circular o habitar lo que es la zona roja, que seguía siendo un espacio peligroso y violento, no para las personas de bien, entre comillas, sino para ellas mismas. Por último, y para recuperar por ahí lo que intentamos decir respecto de esta identidad política y la manifestación de estas grupalidades en la arena pública, hay sucesos por ahí que marcan también un hito y que ellas mismas lo han traído, que es las manifestaciones del 2001, del 19 y 20 de 2001, donde estas grupalidades T se encuentran manifestándose por primera vez, lo retoman como un hito en ese sentido por primera vez con la comunidad, con el colectivo. Es la primera vez, dice Berkins, que nos vemos en un reclamo común, en un reclamo social, por lo que es la oposición a lo que el presidente de aquel entonces había dictado, que era el estado de sitio. Por ahí lo que dice Berkins, es la primera vez que el resto de la ciudadanía puede sentir o puede vivir lo que las travestis viven a diario. Lo que dice ella, la vida travesti es una vida en estado de sitio cotidiano, porque diariamente eran perseguidas, porque diariamente se limitaba su circulación. Entonces por ahí ese encuentro también les dio otro lugar a ella. En ese sentido, la calle se construyó como un espacio no obturador, sino posibilitador. Ese lugar que le habían asignado, que le había quedado como resabio, que era la calle, les posibilitó poder construirse o encontrarse y mantener una identidad que les permita presentarse en la arena público y política y solicitar o reclamar los derechos que le eran negados desde siempre, digamos. Resumiendo, era así, era aportando a lo que Caro había dicho. Gracias. Impecable, chicas, muy, muy interesante. Antes de seguir con la próxima ponencia, les queremos recordar que si aún no se han anotado, se anoten. Ahora les dejo el link por el chat del Meet para que se puedan anotar para que después tengan sus respectivos certificados. Si quieren, seguimos con la próxima ponencia, que se llama Marcas y derivas de la atención sanitaria argentina, dilemas históricos y feministas en torno al cuerpo, de Andrea Sankel, licenciada en Ciencia Política, becaria doctoral de CONICET. Así que, Andrea, sí, todo tuyo. Hola, buenas tardes. Gracias. Bueno, primero aclaro que estoy con problemas de conexión. Se me cortó 3 veces en lo que va, así que no sé si me voy a caer en algún momento. Por las dudas me puse el celular al lado, que tiene el audio cancelado y qué sé yo, para que no se me acople, para estar con los datos en ese caso si no va todo bien. Así que bueno, aclaro ese paréntesis. Otra pregunta es si podía presentar un PowerPoint. Estás habilitada, Andrea. Y está perfecto. Si no, en un esfuerzo, digamos, si no, si querés mandarnos por WhatsApp, en mi WhatsApp, mandarlo y lo presento yo o no, está bien igual, es solo como para que sea ordenador para quien me llama, porque lo necesite mucho.
No, pero veo que no puedo presentar, me parece. Porque si está el celular, Vicky, por eso era El sitio podrá ver de complicado. pantalla. Ah, está bien. Si lo Bueno, no tenés, entiendo. No importa. Voy a proceder a hablar nomás. Bueno, sí, como comentaba la compañera que está presentando, el título es Marcas y derivas de la atención sanitaria argentina y dilemas históricos y feministas en torno al cuerpo. Un poco la primera parte del título, lo que pretende indicar es un ejercicio de historización sobre lo que podemos llamar el sector de salud argentino, el sistema sanitario, la atención sanitaria, cómo eso se fue configurando desde fines del siglo XIX hasta más o menos la actualidad, 2001, hasta ahí. Hasta, digamos, un momento más contemporáneo y reciente. Para mí esto es importante para un capítulo de mi tesis porque estoy trabajando con itinerarios de salud, enfermedad y atención de personas con endometriosis y para mí es importante inscribir, digamos, estos itinerarios, estas trayectorias, estos procesos de salud en un contexto sanitario actual, pero también, nada, para entender esa actualidad es preciso una revisión histórica. Entonces, como primer insumo, para entender la configuración sanitaria en Argentina, tomé a Federico Tobar, que hace una historización bastante clásica, basada en más o menos detectando los 4 modelos grandes, modelos estatales y de políticas públicas, que ocurrieron eso, desde el modelo agroexportador y más o menos la consolidación del Estado argentino hasta, bueno, el neoliberalismo, ¿no? Entonces lo que hace es relacionar cada coyuntura macroeconómica y política con el sistema sanitario. Entonces, en un primer momento, allá hacia fines del siglo XIX y principios del XX, con el modelo agroexportador, lo que vamos a ver es un sistema sanitario que en realidad no existe. La salud no es considerada una cosa pública, como vemos en el transcurso de las diferentes formaciones de grado y en artículos académicos. Era un Estado liberal en lo económico y no intervenía, digamos, no había una configuración pública de cuestiones como la salud ni derechos tematizados como tal. Entonces el enfoque higienista buscaba simplemente evitar las epidemias, aislar a los enfermos y la medicina tenía una atención principalmente elitista. Después hay un segundo momento en donde, para mi sorpresa, para entender mejor la fragmentación también del sistema sanitario actual, de la atención sanitaria y la cobertura en salud, a partir de 1930 con el Estado interventor y después con el primer y segundo peronismo, con la instalación de derechos entendidos como universales y la postulación en ese entonces, durante el primer y segundo peronismo, del derecho a la salud y contextuarlo en un marco constitucional, lo que emerge sí ya es una tematización de la salud como una cuestión pública. Para mi sorpresa, las sociedades mutuales, que son ramas de trabajadores organizados, en realidad trabajadores organizados por ramas, que empiezan a gestar sus propios sistemas de seguro, por accidentes y demás coberturas que tienen sus inicios ahí en formas autoorganizativas de los trabajadores para dar respuesta a lo que también con un proceso de concienciación de la clase trabajadora argentina y la tematización y postulación de la salud como un asunto público, se empieza a gestar desde la propia organización de los trabajadores. Eso después, durante el primer y segundo peronismo, no es totalmente coordinado desde el Estado y no se llega a sintetizar en un modelo completamente universal, pero sí va a haber un enorme despliegue
de efectores de salud, van a mejorar los índices sanitarios clásicos, morbilidad infantil, etcétera, etcétera. Además de mucha inversión estatal, como postulando, bueno, sí, la salud es una cosa pública, el Estado interviene, financia, y lo que arroja, digamos, ese periodo hasta el golpe del 55, que derroca a Perón, es un sistema que no completa totalmente la universalidad como tal. Va a haber una convivencia de los dos modelos, del sistema más mutual y la cobertura por rama de trabajadores que están en condiciones formales, etcétera, etcétera, y el sistema público que se despliega robustamente durante los gobiernos peronistas. Y bueno, con el 55 lo que vamos a ver es la paulatina instalación, primero de una perspectiva privatizadora, en principio una desfinanciación, porque el Estado desarrollista va a reorientar sus acciones interventoras en otros planos, no es que se va a retirar, pero sí va a comenzar a desfinanciar y a dar lugar a que emerjan las formas principalmente privadas de atención sanitaria. Y bueno, este proyecto se va a completar por partes en la segunda dictadura, en la última dictadura militar argentina, 1976, que comienza, ¿no?, el proceso de privatización efectivamente de muchos servicios públicos, de financiación por parte del Estado, y que también ese proyecto neoliberal, bueno, nada, después durante el gobierno de Carlos Menem va a conocer, digamos, su máximo despliegue, y el crecimiento de la medicina privada en detrimento y en deterioro de las condiciones de trabajo y la atención sanitaria pública, van a arrojar una mayor fragmentación aún, en donde el sistema público no desaparece, pero hay intentos de arancelarlo, como sucedió también con la educación, todas cosas que nos están resonando bastante en la actualidad. Y bueno, cuestión que a lo que iba es esto, entender históricamente nos permite también ver esas derivas y esas marcas que dejan los distintos procesos históricos, y que la configuración del sector salud como cuestión pública no logró un modelo sintético. Hubo un intento durante el tercer gobierno de Perón, que bueno, después termina en la última dictadura militar, hubo un intento de un sistema integrado nacional de salud, perece, digamos, con la última dictadura. Y bueno, con los gobiernos populistas también hubieron directrices nacionales de salud que permitieron revalorizar algunas cuestiones en el sector sanitario, pero la fragmentación, la diversificación del modo en que se obtiene y se accede a la atención sanitaria en Argentina arroja este mapa así complejo. Y me parecía interesante, a partir de algunos conceptos claves que solemos trabajar desde los feminismos, desde la perspectiva de coloniales, o desde lecturas de la colonialidad del poder, es tratar la segunda parte de mi trabajo trata de poner a conversar esas claves teóricas, esas claves de lectura, con ese proceso histórico más clásico. Y en primer lugar, eso, en una parte del trabajo lo que me surge expresar es, hasta acá no hemos dicho nada de la impronta de la colonialidad del poder sobre los cuerpos feminizados, sobre los cuerpos con útero, sobre las mujeres, sobre el conjunto de la población LGBTIQ+. ¿Por qué para mí es importante una perspectiva que reponga sobre la dinámica colonial? Porque, bueno, Silvia Federici escribió un libro muy importante
Y bueno, hay autoras, una antropóloga argentina, como María Elena Ramonini, que tiene un trabajo muy interesante en donde hace una recuperación de cómo esa dinámica colonial es muy importante para entender la fundación y la consolidación de los estados nacionales, el proyecto eugenésico de nación, de blanquear a la población, eliminando poblaciones indígenas, negras, y también para construir el gran proyecto maternal de la mujer, ¿no? Y de colocar a las mujeres en ese lugar. Eso no hubiera sido posible sin un solapamiento muy importante entre el fenómeno de la colonización, el fenómeno de instalar la biomedicina como la forma de atención legítima, con el proceso de excluir, prohibir y perseguir otras formas de curación, otro tipo de saberes de los pueblos indígenas que portaban las parteras, las curanderas, que gestionaban las cuestiones reproductivas y no reproductivas, como en el caso del aborto. Y bueno, esa lectura solo aparece con estas claves teóricas y estas preguntas feministas a esos procesos de historización. La segunda cuestión es que, entonces yo me preguntaba cómo convive, o sea, si es, porque está mucho esta cuestión, ¿no? Del patriarcado era antes, bueno, la colonización fue hace mucho, ¿no? Como una retórica de la calle, ¿no? Pero que igualmente nos obliga a hacer un ejercicio reflexivo de responder. Y efectivamente poder explicar las violencias ginecobstétricas, como pasa en las historias de vida, las biografías, las personas con las que yo converso y trabajo, por qué esas violencias ginecobstétricas tienen un asidero en poder ser explicada a partir de una clave de colonización, ¿no? Porque efectivamente la colonización imprimió una forma de operar sobre los cuerpos que tiene que ver con la posibilidad de apropiarse sobre ese cuerpo, decidir sobre ese cuerpo de manera inconsulta, sobre postular una autoridad, que anula la autoridad de la persona gestante o la persona que está haciendo una consulta ginecológica o que se va a operar por una cuestión ginecológica, y inmediatamente pone una autoridad irrevocable que es la del médico o la de un marido o un padre que anda ahí afuera de un quirófano, por ejemplo, ¿no? Bueno, dale, voy redondeando. Y la siguiente pregunta las dos siguientes preguntas que me hacía era cómo la colonialidad, que efectivamente tiene sus derivas, también tiene sus marcas, convive con una lógica democrática que nos ha permitido a los feminismos postular y reposicionar demandas y conversar en la cosa pública, e instalar desde el 2003 para acá hasta el 2020 un montón de derechos que per se no quieren decir su efectividad, etcétera, lo que ya sabemos, pero sí efectivamente entablar una conversación pública y también poder cambiar el imaginario de las mujeres y las personas LGBTIQ+, no solo para pensar nuestro propio proyecto de vida, nuestra sexualidad, sino también cómo estamos en esa cosa pública, demandando, instalando, luchando. Y la tercera cuestión que me surge como para cerrar es que son preguntas en realidad, ¿no? Mientras iba escribiendo, no es que ya lo tenía respondido, voy pensando mientras escribo, entonces por ahí tengo preguntas abiertas. ¿Cómo convive la lógica colonial con la lógica o el horizonte democrático con una cruda realidad neoliberal y una estructura fuertemente
neoliberal que se expresa muy fuerte en el sistema sanitario. Más allá de que estamos defendiendo la salud pública, así como la educación pública, lo cierto es que gran parte de la atención sanitaria está privatizada. Hay un sistema de prepagas que es muy perverso en cómo funciona, en la especulación financiera de la que se vale y de la que se nutre. Entonces, nada, lo que me interesaba en esa segunda parte era tratar de pensar esos solapamientos complejos entre la colonialidad del poder, sobre nuestros cuerpos, entre el horizonte democrático y cómo permite reposicionar y repensar y resignificar nuestros cuerpos, a la vez que nos trae limitaciones, y cómo convive eso con la lógica neoliberal privatizadora, que también realza mucho la cuestión de un sujeto individual autónomo que sabe decidir sobre su cuerpo porque tiene acceso a la información, ¿no? Como en síntesis. Y los desafíos que cada una de esas lógicas tienen para nosotros en la actualidad, y particularmente para mi problema de investigación me interesa pensar algunas de estas cuestiones. Así que ahí cierro. Genial, Andrea, gracias. Muy interesante las preguntas. Respecto del link de inscripción, ahí Brenda me había marcado que no se podía abrir. Les dejo el link de las jornadas integrales de la facultad. A mí me abre puntualmente el link, pero por las dudas. Y si bajan, ahí van a encontrar el sitio donde poder inscribirse. Dice clic aquí para la inscripción, una cuestión así. Si quieren, seguimos con la última ponencia, titulada Mujeres en la ciencia, en justicia epistémica, sesgos de género y valores contextuales en trabajo social y el movimiento ecologista, de Camila Arguet y Griselda Parera. Camila, estudiante avanzada de la licenciatura en trabajo social, auxiliar de segunda, auxiliar estudiantil de la Cátedra de Perspectivas Epistemológicas. Griselda Parera, titular de esa cátedra, doctora, investigadora y, bueno, y docente de nuestra unidad académica. Así que, bueno, chicas, las dejo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, lo que trajimos con Grise es un poco algunas conversaciones que venimos teniendo dentro de la cátedra que nos han permitido también la misma epistemología feminista en la cual nos posicionamos. Un poco es trabajar en una primera parte en relación a las pioneras de trabajo social, particularmente James Adams, que es norteamericana y se la considera también una de las primeras sociólogas. Y un poco guía este trabajo ciertas preguntas que tienen que ver con qué sesgos de género, clase y epistémicos operan en una lectura anacrónica que reconocemos que se ha dado en el proceso de profesionalización del trabajo social. También la inquietud sobre cómo evitar las posiciones dicotómicas frente, bueno, a reconstrucciones históricas que, bueno, no es uniforme ni lineal, y cómo reconstruir desde el punto de vista feminista la historia disciplinar del trabajo social, pero también el lugar de las mujeres en general en la historia de la producción de conocimiento. Un poco en relación a esa última pregunta, es que vamos a mostrar también, Grise va a mostrar a modo de caso análogo, notas históricas sobre la bióloga marina y conservacionista ambiental Rachel Carson, bueno, cuyo trabajo científico se vio fuertemente generalizado y, bueno, un poco por ahí vamos a ir con esta ponencia. En relación a lo primero que mencioné de las pioneras, consideramos que hay, bueno, diferentes teóricos que estudian la historia disciplinar de trabajo social, teóricas más que nada también, que vienen considerando dicho análisis de perspectivas que posibilitan abordar las tensiones constitutivas del marco disciplinar y que hay un gran esfuerzo también por despegarse de una tradicional reconstrucción de esa historia que piensa una evolución lineal dada por etapas antagónicas y consecutivas entre sí, o sea, que habría como una etapa de un trabajo social endógeno conservador y una parte de un trabajo social exógeno crítico. Y nos preguntábamos si esos pares antagónicos también no configuraban ciertas dicotomías en términos de exhaustivas y excluyentes que se vuelven y capturan por ahí también las reflexiones sobre los matices que emergen en los procesos de profesionalización y sobre las continuidades y rupturas que podemos establecer con conceptos de nuestro presente también.
Esta línea de producciones, que bueno, ahí tomamos Viviana Travi, García Dauder, nos permite también restituir a las pioneras en su condición de sujetos epistémicos y preguntarnos por los procesos de invisibilización y desvalorización de sus aportes y sus figuras en el campo del trabajo social. Nos preguntábamos ahí, bueno, qué relación tiene la desvalorización e invisibilización de estas pioneras como agentes productores de conocimiento y su identidad de género. Un poco considerábamos que volver sobre sus historias de vida nos permite también reinterpretar a estas mujeres como militantes activas por la transformación de su presente, obviamente, atravesando esta militancia sus propias producciones teóricas, donde hay un fuerte posicionamiento ético-político en pos de un progreso para todos los sujetos. Y bueno, también con cuidado de no caer en nuevas posiciones dicotómicas que no hagan romantizar e idealizar a estas mujeres sin ningún matiz ni mediación, pero el objetivo general de la reflexión que estamos trayendo es pensar sobre cómo el conocimiento está inserto en una trama de interacciones sociales, donde distintos elementos como los prejuicios de género y las relaciones de poder constituyen el escenario donde se va desplegando los procesos de producción, circulación y legitimación del conocimiento. Posicionándonos desde una epistemología feminista y atendiendo al concepto de injusticia epistémica, que bueno, lo tomamos de Fricker, que refiere a cuando se anula la capacidad de un sujeto para transmitir conocimiento y dar sentido a sus experiencias sociales. Trabajamos sobre el legado de James Adams, que básicamente refiere al las últimas décadas del siglo XIX y principios del siglo XX. Y buscaremos mostrar un poco cómo es el proceso por el cual llega, por lo menos en el campo disciplinar del trabajo social, como una imagen caricaturizada de estas pioneras, y también invisibilizado cómo la producción de sus aportes teóricos tiene una relación anclada en sus experiencias vitales y militancias políticas, y sobre todo en disputas académicas también. Un poco al rastrear esos itinerarios profesionales, esas trayectorias vitales, hemos dado con la autora que, bueno, como ya mencionaba, Viviana Travi y García Dauder, que han vuelto sobre la historia disciplinar y la vida de estas mujeres desde una epistemología feminista y del feminismo como praxis política. Es interesante destacar que en trabajo social han sido traídas por ahí estas cuestiones como con el mote de conservadoras, pero que eso se tensiona con lo que las mismas autoras describen en relación a una participación política bastante importante y sobre todo en disputas institucionales teóricas y también en términos a la reforma social, digamos. Consideramos que estas disputas son el escenario en el que se forjaron sus prácticas y aportes teóricos, pero no solo en lo que respecta a la cuestión disciplinar del trabajo social, sino también a reformas sociales necesarias para modificar relaciones sociales de opresión y desigualdad que fueron su objeto de estudio, preocupaciones, debate y activismo. En relación a James Adams, traemos la experiencia de la Hull House, donde ahí, bueno, Travi reconstruye que, bueno, esta autora no es solamente la fundadora, pero sino también que allí surge un gran espacio que ella lo denuncia como un punto neurálgico donde se nucleaban muchas investigadoras, mujeres investigadoras, formadas en grado, que son las primeras mujeres que ingresan a los estudios, en este caso en la Universidad de Chicago, y que desarrollan investigaciones constantes que tienen como el objetivo producir un conocimiento situado que permitiera argumentar sobre las reformas necesarias en el orden de lo legislativo y las políticas sociales para un mejoramiento de la calidad de vida de las personas con las que trabajaban en la Hull House, digamos. La Hull House, así brevemente, era un centro que nucleaba diversos grupos sociales y brindaba distintos servicios como guarderías, cooperativas, comedores públicos, alojamientos para mujeres maltratadas, entre otros. En cuanto a la relación con las mujeres que sufrían lo que hoy denominaríamos como violencia de género, es destacable que ahí James Adams les da un lugar muy importante, sobre todo a las experiencias de esas mujeres. O sea, la categoría de experiencia en las narraciones de estas mujeres las considera importante para producir cambios no solo en el orden de la política, sino sobre todo también para producir un conocimiento que tienda a transformar esas relaciones sociales de opresión. Y bueno, de todas formas, Travi ahí lo que menciona y también trabaja García Dauder es que
todo ese proceso donde la producción de conocimiento en trabajo social, pero ahí también muy interdisciplinario con sociología y otras disciplinas, fue algo que se desvalorizó por completo esa experiencia de investigación en lo que ella denomina un proceso de discriminación sexual disciplinar. En términos así muy generales, el trabajo social vendría a ser como una pata subsidiaria y práctica ligada a la reforma social, a las reformas sociales, y los sociólogos que militaban constantemente en la Universidad de Chicago por la política de segregación, digamos, de las mujeres, es decir, que las mujeres tuvieran un tipo de educación y los varones otro, eran considerados como los constructores de las grandes teorías, digamos. Y bueno, un poco también mencionar que esto tiene que ver con un itinerario también de disputas académico-institucionales de estas cientistas sociales que se nucleaban en la escuela de Chicago y que ocupaban este lugar al margen, digamos. Y bueno, para mencionar ahí rápidamente, si bien yo traigo a Jane Addams, porque es la fundadora de la Hull House, un poco son varias, o sea, está Marion Talbot, Florence Kelly, Julia Lathrop, un montón, son como 11 más o menos que formaban parte de este grupo, y que en la historia disciplinar, incluso García Dauder, que las ubica más en la historia de la sociología, están invisibilizadas, digamos. Y me perdí. No, y un poco eso, García Dauder también trabaja que la sociología era considerada con el mote de lo masculino y el trabajo social era considerado como lo femenino, digamos. Y bueno, los desarrollos teóricos de estas mujeres se dieron de forma paralela y marginal, pero aún así varias autoras en el campo del trabajo social destacan que unen ahí, hay como una amalgama entre investigación, activismo y teoría, que creen que es como base también de la consolidación de las ciencias sociales. Estos procesos en los cuales los sesgos de género atravesaron el desarrollo de la ciencia, tanto en sus producciones teóricas como en el proceso mismo por el cual las mujeres como sujetos de conocimiento tuvieron que estar constantemente en la disputa y los márgenes, no es algo propio de las ciencias sociales o del trabajo social, y en ese sentido hemos decidido traer con Grise el caso de Rachel Carson para pensar algunas relaciones y puntos en común. Bueno, buenas tardes. Disculpen el lío que hice al principio con la presentación, pero por alguna razón no respondía a la computadora. Tan solo son unas imágenes que elegimos compartir con ustedes. El caso que menciona Cami, que es el caso de Rachel Carson. Rachel Carson es la mujer que ustedes tienen en pantalla, y el artículo que ven a la izquierda es de Lorraine Coates, que es una filósofa canadiense que justamente hace un trabajo de reconstrucción del justamente de la tarea de Carson como investigadora. En particular ahora les cuento de qué, que es este libro que tenemos a la derecha, Primavera Silenciosa, mostrando de alguna manera que el tratamiento que como científica recibió Rachel Carson no es distinto del que han recibido otras mujeres investigadoras en otros ámbitos. En este sentido, que hay críticas por su condición de género antes que por su condición de investigadora. Algo que, bueno, a mí me interesa en particular es la problemática ambiental, y en ese sentido me interesa también el trabajo de las mujeres en este sentido. Y hay un dato histórico muy importante que mencionar y que la pone en el eje del análisis a Rachel Carson, y es que históricamente el movimiento feminista es coemergente del movimiento ambientalista. Y en ambos casos son mujeres las protagonistas. Es decir, es muy difícil, hay muchas autoras que muestran esto, y es muy interesante de reconstruirlo. Bueno, en el caso particular de Rachel Carson, fue una bióloga marina, y su trabajo, como decía, recibió un tratamiento muy crítico en el pasado y en el presente, donde se exponían, según dice Code, donde se exponían un conjunto de testimonios o de críticas, embanderándolas estas críticas como si fueran críticas a un sujeto general, universal, de tipo epistémico y moral,
cuando por debajo de esto, que parecía que era más bien una fachada, según Code, lo que aparecen es juicios genéricamente sesgados. Rachel Carson con este libro marca quizás lo escucharon nombrar porque es un libro muy conocido, porque es de alguna manera un hito en el movimiento ambientalista. Ella es la primera que en el año 62 denuncia el uso de insecticidas. Hoy le llamamos agroquímicos, ¿no? Estos insecticidas o plaguicidas que para la década del 40 en Estados Unidos, ya en el 40, habían matado a más personas que a plagas que decían matar. Justamente la metáfora de la primavera silenciosa es porque los plaguicidas se usan para matar, decía Carson, para matar las plagas, pero terminan matando cualquier cosa, incluso los pájaros que no pueden cantar en primavera. Y en particular, Carson lo que denuncia es el uso del famoso DDT, quizás lo escucharon nombrar, que es este insecticida, diclorodifenil tricloroetano, que es un insecticida que ella lo denuncia en el año 62 y recién en el año 2004 el Convenio de Estocolmo, que es el convenio que evalúa los contaminantes orgánicos persistentes, lo prohíbe a nivel mundial. Y en nuestro país se prohibió en la misma época, o sea, estamos hablando de 40 años después se prohibió, ¿sí? ¿Cuál es la contribución que hace? Les voy a mostrar otra, aquí tienen una fotito, fíjense, estas son camas en un hospital público en África, donde era usado este plaguicida para limpiar justamente cualquier, bueno, era de un uso común incluso en los ámbitos de salud. Bueno, ¿cuál es la contribución que hace Code? Y resumo en esto, es justamente mostrar que las críticas que recibe el trabajo de Carson son más bien dadas por su condición de mujer. En particular, a mí lo que me interesa destacar es que lo que se criticó muchísimo en su momento, estamos hablando de la década del 60, la década del 70, fue el tipo de práctica científica, y escuchen esto, el estilo de escritura que Carson tenía y que contrastaba muy fuertemente o muy marcadamente con la ortodoxia de la ciencia recibida e imperada en ese momento. Lo que muestra es que Carson tenía un estilo de razonamiento y un estilo de investigación que era justamente lo que era rechazado por esa ortodoxia científica. En particular, Carson tenía como una fuerte dedicación al estilo de la documentación que hacía sistemáticamente de la evidencia científica, que lo hacía con el mismo énfasis en que detallaba lo que ella llamaba anécdotas, en lo que tituló informes experienciales. Todo esto, imagínense, ya el vocabulario indica que la ortodoxia científica lo rechazaba. Dice Code que el respeto que ella tenía por lo anecdótico le valió no solo la falta de respeto por su propio trabajo, sino una difamación en toda la retórica conceptual, es decir, en todo el vocabulario que ella usaba para construir teoría dentro del mundo científico-tecnológico, epistemológico, científico-tecnológico, en el que ella estuvo formada. Y esta retórica conceptual estaba estructurada en divisiones que estaban jerarquizadas. Estoy leyendo textualmente a Code. A divisiones jerarquizadas que distinguían entre hecho y anécdota, entre verdad y narrativa, entre razón y sentimiento. Como se puede imaginar, y esta afirmación de Code que ustedes acaban de escuchar, claramente pareciera ser como una paráfrasis de algunas de las expresiones que conocemos de esos famosos artículos de Diana Maffia, el famoso artículo donde ella trabaja las dicotomías. Dice Code que justamente los primeros conceptos de estos pares gozaban de credibilidad, autoridad y confiabilidad pública y profesional, todo de lo que carecían los segundos pares de los conceptos, que eran lo que caracterizaba al trabajo de Carson. Y finalmente quiero destacar que Code señala que en el presente, donde tenemos un marco de reflexión sobre la epistemología y la política del testimonio, que está animada ya por nuevos desarrollos del marco de lo que se conoce como la epistemología social,
sugieren que lo que despectivamente en su momento se tildó o se etiquetó como la anécdota, hoy podrían ser reevaluados y revisados con una facilidad mucho más respetable por nuevos enfoques de estos conocimientos respecto del ámbito público y de la investigación en particular ecológica. Por todo esto, ella lo que cree es que CODE, y esto se puede aplicar a las pioneras que presentó Camila, el trabajo de ellas, la investigación, la producción de conocimiento, más bien estuvo expuesto a cargos que suelen llamarse ad feminam, ¿sí? Bien, Cami, te doy la palabra si querés terminar. No sé si estamos pasadas de tiempo, después podemos agregar algo, cualquier cosa. Creo que estamos pasadas, si no, o no. Bueno, si no, cierro nomás con una pequeña reflexión que habíamos hecho, era que bueno, poder rastrear estos agenciamientos daban cuenta de un despliegue de biografías que están marcadas por la disputa en los campos del saber, pero también que dan cuenta de la idea de misma, de un saber producido y anclado a praxis políticas y activistas que tienen que ver con la transformación de la realidad misma, digamos. Un poco eso nomás. Chicas, muy interesante, muy interesante. Bueno, muchísimas gracias a todas. La verdad es que escucharlas ha sido un lujo, porque por varias razones, ¿no? Por las búsquedas de cada una y también por el lujo que nos damos de intercambiar preocupaciones que son comunes y que se contactan tan cercanamente, a pesar de que en apariencia los títulos nos llevan, ¿no?, a teorizaciones divergentes o diversas. Imaginábamos con Francisca cómo hilvanar un poco esto que apareció en cada una de las presentaciones, dejando algunas notas de las resonancias que por lo menos para nosotras tiene lo que ustedes presentan, como para hacer una primera vuelta y quizá hacer luego una ronda de preguntas. La preocupación creo que tiene que ver con un concepto o una idea, fuerza que apareció a lo largo de todas las ponencias, que tiene que ver con esto que las compañeras, que tanto Griselda como Cami presentan como la injusticia epistémica, y que la podríamos también advertir en esto que traías, Brenda, ¿no?, vos en esta idea de las ciudadanías políticas en tensión o en disputa, o en ese recorrido, en ese agenciamiento de estas mujeres por pensar, ¿no?, la ruptura de esos contratos patriarcales tan excluyentes, y cómo en esas búsquedas todas lo que hacen es historizar para traer aquí las preocupaciones de esos dilemas o tensiones que se reactualizan hoy en nuestros contextos respecto de las autoridades narrativas, de las injusticias epistémicas, de las subalternizaciones, ¿no?, teóricas, que también está presente en esto que traía Andrea y Carolina, ¿no?, en términos de las compañeras trans intentando nombrarse y jugar con esas identidades de una manera que para mí particularmente me hace una resonancia hermosa, que es cómo las compañeras trans nos han enseñado la potencia de salir y entrar de las categorías, ¿no? Como la identidad, si no es un espacio de disputa y de negociación, es un corset, ¿no? Y creo que allí las propias mujeres T lo que enseñan es que las categorías son espacios de negociación política, en tanto abren posibilidad de mutar y moverse en distintos registros de acuerdo a los contextos, ¿no? O sea, poder pensar también las identidades en una polisemia maravillosa que les permite, ¿no?, habitar muchos mundos a la vez, ¿no?, y disputar en muchos mundos e identidades a la vez. En esa línea pensaba también esto que traías, Andrea, ¿no?, de la necesidad de pensar los impactos biomédicos de lo que nosotros podríamos llamar una colonialidad, no solamente del saber y del poder, sino esto que María Lugones aporta tan importantemente a la teoría de la colonialidad del género, como una opacidad dentro de la propia teoría decolonial, ¿no? O sea, cómo a los teóricos de la teoría decolonial se les olvidó la colonialidad del género, y cómo ella en ese diálogo que ofrece también para pensar esta singularidad de este posicionamiento de quienes habitan,
¿no? Estos cuerpos, estas singularidades, estas subjetividades, para pensar desde allí cómo se van entramando esas distintas violencias, ¿no? Para ejercer sobre algunos cuerpos y construir esto que nosotros podríamos, y intento ver si por ahí iba y aparece en muchas de ustedes, las dinámicas del hacer vivir, del dejar morir, pero también del hacer parir e impedir parir, ¿no? Esta idea de las maternidades como un dispositivo también del género y de la opresión para pensar, ¿no? Este proyecto eugenésico actualizado a distintas escalas en distintos momentos y que hoy nos recorre y nos atraviesa en nuevas formas de la exclusión, ¿no? Nuevas formas de la deshumanización, nuevas formas de una eugenesia singularizada en algunos cuerpos que no están admitidos como cuerpos válidos, ¿no? Entonces, me parece que en esa línea también aparece algo que recorre las ponencias que tienen que ver con las apuestas por saberes otros, ¿no? Esos saberes otros que no son saberes de los otros, sino saberes otros desde epistemologías, ¿no? También radicalmente distintas para romper las dicotomías, para atravesarlas y transitarlas, para eludir las improntas de los saberes únicos y universales, la necesidad de pensar también esas subalternizaciones teóricas desde lugares que nos impliquen para pensar las formaciones, ¿no? Cuando Griselda y Camila traían a la bióloga, yo hacía resonancia en una lectura que nos propone Donna Haraway en Seguir con el Problema, cuando trae a Lynn Margulis, ¿no? Una bióloga radical, o pensada como una bióloga radical, en su apuesta a pensar la teoría de la evolución, ya no en la lógica de la sobrevivencia, sino de la cooperación, ¿no? Lo que Margulis va a decir es, Darwin no tenía razón, no hay ser que preexista a su relacionalidad, ¿no? Y esto cambia radicalmente cómo hemos sido socializados y matrizados para pensar quiénes somos y cómo hacemos para sostener en esos vínculos la posibilidad de pensar ya no a partir, ¿no? De la competencia, sino justamente de la posibilidad de esa interdependencia como aquello que sostiene lo humano, ¿no? Y esto es un proyecto político que también ha sido subalternizado y ha sido invisibilizado dentro de las propias teorizaciones que siguen funcionando en las academias para entender los mundos, ¿no? O sea, esta idea de las posiciones subalternizadas de las mujeres que han producido teorías, otras acerca de qué es nuestro mundo, cómo tiene que ser, para dónde ir, quiénes somos, o sea, toda esta cuestión que ustedes traían, ¿no? Cómo entender la política, cómo pensar bien las identidades, cómo imaginar allí estas articulaciones, digamos, más de negociación entre esas identidades, me parecía que aparecía también como una cosa común, ¿no? Yo notaba ahí algunas otras resonancias en esto que traían Andrea y Carolina, en la perspectiva de Marlene Guayar, cuando ella aproxima formas de teorización también divergentes en relación a una relación distinta con la academia y con las formas de construir los conceptos desde la experiencia, ¿no? Desde una experiencia encarnada, habitada, también desde la exclusión. Este libro maravilloso que ella produce de Travesti, una teoría lo suficientemente buena, es una forma de decir, la academia tiene que poder pensar nuevas formas de producir saberes con, y ya no sobre, y me parece que eso recorre todas las apuestas, ¿no? Pero también nuevas formas de validación de esos saberes que no son, como decía Griselda, connotados como anécdotas o experiencias con un estatus epistémico menor, ¿no? Son teorías, son formas de la teoría que nosotros tenemos que poder pensarlas también como espacios de disputa dentro de las lógicas que siguen siendo lógicas patriarcales, coloniales, ¿no? Mercantilistas dentro de nuestros propios espacios académicos de formación y de producción de conocimiento. Entonces, me parece que las apuestas que cada una trae respecto de pensar la política, pero también la politicidad, ¿no? Las ciudadanías, nunca en singular, sino en plural,
la propia idea de identidad también en plural y no en singular, la identidad como no como una caja, no como un lugar, sino como un movimiento, ¿no? Como una posibilidad y un agenciamiento que también tiene sus contingencias, ¿no? O sea, entrar y salir de las categorías que nos nombran también son posibilidades de pensar una multiplicación de esas categorías, de nombrar, en la que la polifonía pueda aparecer no como una experiencia, ¿no?, de alguien que se nombra a sí mismo y reducida a una expresión, ¿no?, anecdótica, podríamos decirlo, ellas se nombran así, sino este nombre tiene esa potencia equivalente o distinto, pero también valioso de pensar esa relación entre las formas de teorización que hacemos, que siempre son traducciones, ¿no? Creo que Andrea hacía referencia, o Carolina, a la idea de la representación y la traducción, ¿no? Traducimos aquello que nos cuentan, que nos dicen, que hablamos, y siempre la traducción es parte, ¿no?, de esta ambigüedad, de esta opacidad del lenguaje para pensar la producción de conocimiento, ¿no? La idea es cómo sostenemos traducciones múltiples, abiertas, cotraducciones, coproducciones, ¿no?, en las formas de nombrar aquello que investigamos, ¿no? Y podríamos inclusive pensar algo de esas traducciones múltiples, cruzadas, o la propia idea de negociaciones interpretativas. No sé, se me ocurría como pensar también esto que aparece en cada una de ustedes como una búsqueda, creo que en la impronta de traer en esa historicidad esas subalternizaciones, resituar una sujeta epistémica, ¿no?, actualizando las disputas de sentido que cada una plantea, e imaginar allí también cuáles son hoy las demandas éticas en la producción de conocimiento en los lugares que habitamos, para imaginar algunos reposicionamientos, podríamos decir, contra el extractivismo académico, contra las formas, ¿no?, de la teorización opresiva que muchas veces, sin querer, como decía también alguna de ustedes, sin querer queriendo, reproducimos, ¿no? O sea, me parece que hay un montón de potencia en lo que traen, al menos yo resonaba en estas ideas y me hacía sentido en estas ideas, y bueno, agradecerles profundamente los aportes de cada una. Abrimos el micrófono para comentarios, preguntas, ampliaciones que quieran hacer de lo que ya comentaron. Bueno, voy a romper el hielo. Yo por un lado agradecer por ahí el compartir el trabajo con las compañeras que están acá en esta mesa, porque se van entrecruzando, digamos, distintos encuentros con la teoría y bueno, con las lecturas que cada uno va haciendo y también va repensando, y creo que confluyen todo en la misma idea de una producción de conocimiento que realmente eh, tenga un valor más allá de lo que es en la academia o en el acto científico en sí, sino que también sea una herramienta y que podamos, digamos, y que pueda circular, que esa es la idea y que es lo que nos planteamos por ahí día a día, miércoles a miércoles, cuando nos encontramos con el equipo de investigación. Nos vivimos preguntando si realmente lo que estamos produciendo y pensando con otros eh, va a tener ese valor o va a tener esa importancia para toda la comunidad y no solo para nosotras, digamos, o para las compañeras que por ahí transitan más la academia y que les da, digamos, un valor agregado en ese sentido. Así que desde mi parte nada más agradecer, y obviamente vamos a estar tomando por ahí cada uno de los aportes que hoy escuchamos, porque realmente hacen volver a repensar lo que venimos trabajando hasta el momento, y que nos sucede cada vez que nos encontramos con otros u otros que nos dan su forma de pensar, sus voces y sus perspectivas. Así que muchas gracias. Yo me había notado una cosa que no dije. Ayer se aprobó en nuestra provincia la ley de agrotóxicos, ¿no? Esto que traía Griselda.
y es dramática esa ciclación, podríamos decir, ¿no? de discursos que abren y irrumpen para instalar debates tan vitales como pensar cómo se sostiene la vida, ¿no? En nuestros contextos, y la vida para quién y de qué manera, ¿no? Y cómo eso nos lleva a esta denuncia que vos traías hace 60 años, o más, o 40 años, ¿no? Y que ayer se haya aprobado sin más una ley de agrotóxicos, o llamada ley de agrotóxicos, que permite la fumigación sobre escuelas sin ningún tipo de castigo, ¿no? En esto que también pensaba cuando hablaba Andrea de... Sí, ¿no? perdona, Alfo, sí, te agradezco que lo menciones, y bien dijiste 60 años. No solo me importaba la figura, bueno, por lo que comenté de Carson, sino porque de pronto, bueno, yo no soy especialista, solo acompaño a las colegas que trabajan en teoría feminista, es decir, no, ustedes saben mucho más que yo, pero siempre que escucho hablar sobre el papel de las mujeres históricamente construido como cuidadoras, por lo general esa figura de mujer es una figura ahí un poco maternizada, donde el cuidado recae sobre otros. Y no hay que perder de vista que las mujeres fueron las cuidadoras del ambiente desde siempre. Si uno piensa incluso trabajos que yo vengo leyendo, estudiando mucho, uno puede pensar el siglo XVI, siglo XVII, ya eran las mujeres las cuidadoras del bosque, las cuidadoras del río, ya eran las mujeres las preocupadas por la naturaleza. Sin ninguna intención de pensar en esencialismos, no quiero llevarlas por allí, solo quiero mostrar que hay, o sea, la emergencia que tenemos muchas emergencias a nivel local y a nivel mundial, tenemos muchas emergencias, pero una emergencia sin lugar a duda es la problemática, como ustedes quieran llamarle, del medio ambiente, del cambio climático, y es una emergencia que hace 4 años nos golpeó la puerta y en cualquier momento nos vuelve a golpear la puerta. Me refiero a la pandemia, ¿no? Y en ese sentido ahí el papel, cuando yo decía la coemergencia o el conocimiento del movimiento feminista y el movimiento ambientalista, es algo que está documentado, pero que quizás debiéramos pensarlo un poco más. El movimiento feminista de cuidado de los ambientes a lo largo de todo nuestro país es importantísimo, sobre todo bueno, en regiones donde más apartadas, no tan urbanizadas, donde son las mujeres rurales, las mujeres indígenas, bueno, en toda Latinoamérica funciona así, ¿no? Por eso, bueno, te agradezco, Alfonsina, que hayas mencionado esto, porque, bueno, no es una buena noticia, pero, y quizás porque no es buena, es importante recordarla. Yo quería decir algo breve, más no tanto relacionado a lo que mencionó Alfonsina y Griselda, sino un poco a la que mencionaba Andrea, que es como, yo no trabajo puntualmente feminismos en mi tesis de grado, trabajo VIH nada que ver, pero bueno, y como un interrogante, como una incomodidad que me generaba a mí, a mi grupo de amigas, era como, bueno, lo hago para que después a quién le sirva, o quién lo va a leer, o si se va a quedar dentro del mundo de la academia, y no más que eso, y era como todo el tiempo repensar entre nosotros, como decía Andrea, si nos va a servir o nos va a interesar, no solamente como para no usar, no me acuerdo si habéis usado esa palabra, pero para no decirla yo, como bueno, si le va a interesar a alguien más por fuera de la academia, y como qué estrategia nos damos, porque siento que muchas batallas las hemos perdido, a partir de no saber cómo llegar al público que no está dentro, en la misma que nosotras, digamos. Por ejemplo, me pasaba a mí que daba por sentado que todo el mundo sabía cuestiones de las ITS o demás, de cómo prevenirla, porque decía, bueno, todos fuimos al mismo colegio, digo, con mi grupo de amigos, y quizás la forma de apropiarse de la información o los medios de información que yo ocupaba no eran los de ellos. Entonces, como por ejemplo, todas estas ponencias que a mí me resultaron re interesantes, aunque no es mi ámbito de estudio, se puedan, en la academia en general, como que se puedan reinventar en términos de qué formato podemos usar, o qué lenguaje, o qué estrategia nos podemos dar para llegar a todo ese público que está quedando por fuera de la academia,
y que después también quizás hasta toma decisiones importantes como, bueno, como mencionaba Alfonsina, de la ley de agrotóxicos, como, bueno, cómo nuestro posicionamiento, que es tan válido como cualquier otro, llega, bueno, no sé si tan válido como cualquier otro, pero bueno, llega a toda esa gente que está por fuera de la academia. Eso era como mi interrogante desde que empecé con la tesis el año pasado. Así que bueno, eso, compartirles. Bueno, estaríamos como en tiempo. Creo que el tema da para como que sea un grupo de intercambio de ideas y de preocupaciones y de preguntas. Me quedo súper movilizada también por esto. Pero si les parece, vamos cerrando. Si no hay más. Ay, yo si querés digo algo como para cerrar. Obvio que sí, dale. Breve. No, bueno, la verdad que un gusto compartir preocupaciones. Esto del ecofeminismo, me quedé pensando un montón cómo Griselda recupera estos dos movimientos que, bueno, han traído esta marea, donde yo digo, cómo a veces no nos damos cuenta de la imperceptibilidad de cómo esto genera cambios en la vida cotidiana y de muchas personas, ¿no? Y vamos haciendo de a poquito, yo digo, como ustedes reconocen, ha habido muchísimas pensadoras, pensadores que han puesto su cuerpo y han estado generando luchas en reconocimiento de derechos humanos, ¿no? Acá se recuperaron varias y en distintos sentidos, pero digo que bueno que en la academia estemos preguntándonos de esto, ¿no? Digo en la academia porque este es un espacio de jornadas académicas, pero que en realidad no estamos interesadas en sostener privilegios, sino todo lo contrario. Me parece que hay una preocupación que es totalmente genuina y que parte del reconocimiento del otro, ¿no? Esto de poder pensar la identidad para otros y para nosotros, el poder copensar con otras categorías, nosotros, como decía Andrea, discutimos muchísimo cada encuentro cómo seguimos, cómo incorporamos a las trans en nuestra investigación. Entonces generamos un proyecto de extensión y cómo hacemos que ellas puedan ser parte de esta recuperación de sus identidades políticas. Entonces, bueno, estamos pensando justamente en la generación de un archivo Traba Trans en Entre Ríos, donde podamos recuperar sus historias, sus voces, sus fotos, sus muertas, sus alegrías, sus encuentros, sus luchas. Porque, bueno, como dijo la Pupi, de Marlene Guayar escribió, lo van a ver quién escribió. Bueno, acá en Entre Ríos todavía no hay mucho escrito, entonces la idea es recuperarlas y desde ellas. Así que bueno, por ahí nosotros obviamente por el tiempo que tiene esto, uno acota un montón una ponencia a compartir una parte de lo que está pensando, pero bueno, me parece que es sumamente enriquecedor estos espacios de escucarnos, de conocer voces invisibilizadas y que no están, poder compartirnos las ponencias. Y también me parece que es un momento de reivindicación de la universidad pública, ¿no? Esto de que estamos haciendo, construyendo conocimientos con otras, que nos estamos replanteando, que estamos buscando sentidos y que lo estamos haciendo con otros y en la transformación de una sociedad y de una comunidad, ¿no? Sobre todo hoy que estamos tan desprestigiados y está en este momento tan vapuleada la universidad, bueno, acá hay mucho saber compartido, ganas de seguir creciendo en comunidad y compartiendo saberes. Así que, bueno, nada, reivindicar también la universidad pública en este contexto, como ya fue dicho al principio. Gracias, Cristela. ¿André? Sí, levanté la mano. También solo para acotar algo breve, que, bueno, me disparó esto, lo que se conversó después, que me quedaba pensando en esta idea de la injusticia epistémica y la importancia de cada uno de nuestros trabajos para reposicionar sujetas, sujetes
de conocimiento, pero a mí como que me hacía como una cuestión más ahí, que capaz no pude desarrollar mucho, también porque es un espacio acotado, pero es la reposición del cuerpo, de los cuerpos, porque en mi caso, muy felizmente pude encontrar una zona en la que no me siento extranjera o teniendo ese dilema del extractivismo con el tema y cómo sumarlas a mi investigación. Es como que fue como, qué bueno que esté investigando esto, vamos a darle. Entonces, para mí fue muy gratificante así poder sentir, percibir esa sensibilidad y nada, estar ahí construyendo con otras. Y me parecía importante traer esta idea de además, o sea, ese sujete epistémico de conocimiento, es un reposicionamiento de esos cuerpos. Esos cuerpos que en mi tema de investigación están muy atravesados por una episteme biomédica que confisca todo el tiempo qué significa un cuerpo, y de ahí podemos discutir un montón el binarismo, la heterosexualidad obligatoria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que son cuando una está en una entrevista, etcétera, situaciones, espacios de conversación colectivas con las personas con las que producimos ese conocimiento, son cuerpos los que hablan, no es solo pensamiento abstracto y todo eso que ya sabemos, y son esos cuerpos los que están generando un saber reflexivo sobre esa experiencia encarnada y que discuten con esa episteme biomédica de decir esta pastilla no sirve y que eso se repita en 10 casos, y si bueno, ahí hay un saber, ¿cómo miércoles ¿no? Y tal, como que queda pensando en esa idea de, porque también surge, escuchando a las otras compañeras, que pusieron el cuerpo, poner el cuerpo, la universidad pública, estamos poniendo el cuerpo, y que está ahí, ¿no? Y también como un concepto que por lo menos para mí es re importante disputárselo a estas perspectivas biomédicas y colonialistas, coloniales de género, como dice el Lugones, etcétera. Solo aportar esa cuestión. Sí, yo lo único que diría, porque siempre me voy enganchando con lo que dicen. Hace un tiempo la escuché a Alicia Stolkiner en esta idea de cuerpos y subjetividades, ¿no? Decir, intentando reposicionar y estallar esta dicotomía, ¿no? Que a veces se nos encarna. Ella decía, no la quiero citar, lo dijo ella, voy a ver si lo puedo reproducir lo mejor posible, ¿no? Decía algo así como, no hay subjetividad que no sea sostenida en un cuerpo, y no hay cuerpo que pueda ser reducido a un conjunto, ¿no?, de órganos. O sea, esto nos hace estallar todo, digamos, ¿no? O sea, cuando decimos subjetividad, decimos cuerpo, digamos, porque si no, también, o sea, poder pensar esta idea que también tan cara al pensamiento moderno, del cuerpo, digamos, de la idea de un saber sin cuerpo, ¿no? Del cuerpo también como el lugar del no saber, ¿no? Entonces me parece que está bueno esto que traes como idea, porque apareció en todas las ponencias justamente esta apuesta a romper las lógicas dicotómicas que han producido una matriz de socialización y unas formas de pensamiento que tienen efectos en los cuerpos, que producen cuerpos también desterritorializados de la experiencia, y hacen de la experiencia un lugar del no saber, ¿no? Esto que también traía Griselda. Entonces me parece que parte de lo que se fue resituando acá es dónde está ese saber, ¿no? ¿Con quién es ese saber? ¿Cómo hacemos para reconstruir esas redes de sociedades epistémicas, si vos querés, en términos de coloniales, para imaginar formas de producción que no sean más de lo mismo, ¿no? Lo último que digo es, el lunes tuve la posibilidad de presentar estar en un congreso de etnografías colaborativas, participativas, que es un congreso que se hace en Chile, se hizo virtual, qué sé yo, y aparecía mucho la idea de cómo ese producir con otros es un campo de disputa dentro de las lógicas de la academia, porque nosotros no podemos
imaginar formas de la autoría que incorporen a esas formas de saber que no están dentro de la academia, ¿no? Decía, bueno, ¿cómo hacemos para pensar las autorías, ¿no? Me parece que estaba buenísimo eso y buena parte de lo que dije es que me parece que está muy bien reflexionar sobre las autorías cuando esas autorías no son individuales sino colectivas, pero también quiero pensar que el derecho de autor no es la única cosa que podemos devolverle, ¿no?, a la gente. O sea que esa lógica es nuestra lógica de acreditación, no la lógica de los territorios. O sea, las mujeres las mujeres trabas no necesitan ser autoras de un paper, necesitan otra cosa, digamos. O sea, ¿cómo podemos ofrecer reciprocidad, intercambio, ¿no?, y coautorización con lógicas no sean siempre las nuestras, digamos, que nos dejen más tranquilas, decir, no, como es coautora mía, yo no produzco sobre, sino produzco con. Bueno, quizá esa no sea la única manera, sino que las lógicas no son siempre las lógicas nuestras, trayendo, ¿no?, a las compañeras o a los compañeros que están en los territorios y que quizá la demanda ética que nos plantean sea de otras cosas, digamos. No sé si me explico o intento explicarme en lo que digo, ¿no? Porque por supuesto que hay que poder pensar las autorías colectivas, pero también pensar que las formas de reconocimiento de esa coautoría no solamente que sean autores de capítulos de libros, porque esa es nuestra forma de acreditación, nuestra propia recorrido. No sé, me surgía esta cuestión como una preocupación de otra vez perder una oportunidad y de que esa sea nuestra respuesta, ¿no?, para seguir haciendo más teoría de esta encapsulada en las lógicas académicas, pero tranquilas porque lo pusimos como coautores, no sé, como una preocupación y una incomodidad que me la llevo para mí, digamos, ¿no? No es que digo que otro la tiene que hacer, me la quedo para mí, digamos, ¿no? No sé si es eso todo lo que podemos ofrecer en este lugar que vos decías, Cristela, de este privilegio que habitamos, en este lugar de enunciación sostenido. Así que bueno, eso como una deriva. Andrea. Bueno, no sé si hay tiempo, pero justo, viste, decía una cosa y ya te sale otra. Claro. No quiero extender, veo que ya está terminando el tiempo, pero esa misma pregunta que por ahí te haces vos respecto de la autoría y de la acreditación científica es la pregunta que creo que es la pregunta que nos estamos haciendo todos hoy, también producto del contexto sociohistórico que estamos viviendo y de cómo estamos siendo cuestionados en nuestras producciones, bueno, en lo que podemos ofrecer, en lo que está ofreciendo, como dice cada investigador, cada investigadora, pero que tampoco es nuestra preocupación principal, no nos preocupa el cuestionamiento in situ, sino que nos preocupa es esto, decir si lo que estamos pensando, lo que estamos produciendo va a tener una reproducción social o va a tener un valor, no en sí en que, por ejemplo, las compañeras trans sean productoras de un paper o que estén en el título de nuestras producciones, porque tampoco nosotras entendemos que esa sea su preocupación, digamos, sus preocupaciones hoy son totalmente otras. Nosotras queremos ser, si se quiere, una vía de alojamiento de lo que tienen para contar, de lo que tienen para decir, de esto de lo que planteaban las compañeras respecto de las pioneras que en su momento fueron desprestigiadas por tomar este concepto de anécdota. No queremos tampoco que lo que ellas tengan para decir sea algo pasajero o una historia más, porque también pasa con muchas de las compañeras trans que se repiten características de su historia y la idea es que no sean una más, que se sientan que son unas sujetas políticas y que nosotros colaboremos o aportemos en eso. En este sentido también una cosita chiquita en relación a lo que aportaba Camila y Griselda, creo, en relación a la recuperación de nuestras pioneras, que recuerdo como estudiante y que también tuve el quiebre de pensarlas distinto y que cuando por ahí se las traía como autoras conservadoras y que cuando uno hace el quiebre, que lo hace uno también en el trayecto, si se quiere, académico,
hace quiebre y dice, la estamos pensando a destiempo, o sea, no la estamos pensando en su contexto. Y si las pensamos en su contexto, en realidad eran todo lo contrario. Y creo que traerlas a ella también nos va a servir a nosotros porque la forma de producción que tenían estas pioneras eran en continuo vivir cotidiano con las personas con las que estaban laburando, digamos. Sus producciones, sus cuadernos, no hablaban de otra cosa que de su relación con el sujeto-objeto, entre comillas, de investigación. Creo que va a ser importante para nosotros recuperar esas pioneras para revisarnos epistemológicamente de cómo estamos pensando la producción hoy en día. Eso nada más quería agregar. Gracias. Gracias, Andrea. Bueno, cerramos. Nos encontraremos en algún otro lugar para seguir conversando, intercambiando. Les agradecemos enormemente el tiempo, la disponibilidad, la apertura y el intercambio. Como decíamos, somos la última mesa de estas jornadas, así que estamos casi cerrando las jornadas con esta mesa. Así que bueno, muchas gracias a todas. Nos estamos viendo.